Bendiciones, mis hermanos. Hemos hablado de que en el día de hoy vamos a tratar el tema de la confesión, un tema muy importante. Ahora hemos hablado dentro del credo de lo que es el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del perdón de los pecados? Yo les había adelantado en alguna ocasión la evolución que ha tenido el sacramento de la confesión. Este sacramento de la penitencia no siempre ha sido así. Hay gente que a veces imagina a San Pedro con su tola morada, un confesionario ahí esperando que lleguen los penitentes. No era nada así que ver. En la iglesia primitiva era pública la confesión delante de todo el mundo. Tú entrabas a una orden de los penitentes en el cual hacías penitencia durante un tiempo, a veces años, y luego entonces se te daba o te otorgaba la segunda tabla de salvación, que así eran llamadas, para esos pecados cometidos después del bautismo. Mucha gente retardaba la confesión quizá al final de su vida para tener esa última opción de liberarse de sus pecados. Luego también hubo una época donde había como una penitencia tarifaria, o sea, por tarifa, dependiendo de tu pecado tenías que cumplir un sinnúmero de penitencias. También estuvo siempre en discusión el tema de qué pecados no se podían perdonar. Al final se supo que la confesión era capaz de perdonar cualquier pecado, al menos aquellos que son retenidos por la Santa Sede. Cuando, por ejemplo, alguien está en excomunión ante sentencia, o aquellos que la Iglesia tiene como gravísimos y los cuales solamente el Santo Padre podría absolver esos pecados. Luego más adelante, pues siglos después, ya con los monjes, San Patricio, pues empieza a ser estamos hablando del siglo X, empieza a ser reiterativa, es decir, los monjes se confesaban más de una vez y es en privado. Luego, como siempre, las cosas que se practicaban en los monasterios, en los conventos, pasan siempre a la vida cotidiana de los laicos también, y en la iglesia eso se extendió. Hasta el día de hoy, pues entonces se comenzó también a la construcción de confesionarios en los cuales pues el sacerdote esperaba a los penitentes. También otra cosa que le dio un auge grande a la confesión fue San Pío X, curiosamente con otra cosa, que fue con también la Eucaristía. No era algo que la gente iba diariamente a misa. Mucha gente iba una vez al año. Los más piadosos iban solamente los domingos o las fiestas grandes. Luego fue que ya la gente con San Pío X comenzó más a ir a la misa diaria. Las personas empezaron a ir, eran de comunión diaria, permitió que niños pudieran recibir la comunión. Y entonces, al tú querer estar en gracia para comulgar todos los días, pues entonces la gente acudía más al sacramento de la confesión. Ahí donde ya se empieza la confesión frecuente, personas que se confesaban a la semana, al mes, etcétera, para poder comulgar, para poder recibir el pan de la vida. Entonces, la Iglesia, en su ayuda a nosotros los fieles cristianos para acercarnos al sacramento de la confesión, hablan de unos pasos que tenemos que dar para confesarnos, para poder sacar el mayor fruto de la confesión. Dios es un Padre amoroso, como nos habla el Evangelio de Lucas, que está esperando a que ese hijo pródigo vuelva a Él. En la confesión nosotros le damos la alegría a nuestro Padre de volver a Él. Dios está esperándote con los brazos abiertos en la confesión. Le das la alegría a Él de eso. Lo digo de pasada, porque me imagino que todos los que nos están viendo pues somos católicos, pero por si acaso hay algún católico todavía que duda del sacramento de la confesión, el por qué yo tengo que confesarme con un hombre, por qué no me confieso yo directamente con Dios. Pues siempre, si leemos toda la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios no suele intervenir Él directamente en la historia. Él siempre utiliza instrumentos, siempre utiliza personas. Por eso utilizó a Noé para salvar del diluvio, utiliza a Moisés para salvar a su pueblo, liberarlo de la esclavitud egipcia, utiliza a los profetas por los cuales Él habla. Él elige a los sacerdotes que hacen los sacrificios expiatorios por el pueblo,
O sea, Dios siempre utiliza instrumentos humanos para acercarnos a Él. Entonces, y viene la gran revelación de las revelaciones con Él mismo, que viene en la persona de su Hijo, Dios hecho carne, Jesucristo. Él es la verdadera revelación y total de Dios. Quien ve a Jesús ve al Padre, quien trae lo que el Padre quiere decirnos, porque Él ha estado con Él, le ha visto, le conoce. Y entonces Jesús es que nos da todas estas palabras de ese Padre misericordioso que quiere perdonarnos, que siempre está pronto a perdonar, que es rico en misericordia. Y Jesús, a Él mismo le decían que Él no podía perdonar los pecados. Entonces Jesús varias veces perdonaba, decía, vete en paz, tus pecados se son perdonados, y se escandalizaban porque solamente Dios podía perdonar los pecados. Y por eso Jesús, hay un momento en el cual Él hace uso de un milagro para confirmar su autoridad. Él dice, ¿qué es más fácil? Yo decirle, tus pecados se son perdonados, o toma tu camilla y echa a andar, que es más difícil. Ante la vista es más fácil yo decir, no, tus pecados se son perdonados, porque no se puede verificar con la simple vista, pero un milagro sí. Y entonces Él dice, para que ustedes vean que yo puedo perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla y levántate. Y la persona queda sanada inmediatamente. Eso es algo que si fuera mentira no sucediera. Dios no haría un milagro para confirmar una mentira. Entonces Jesús puede perdonar pecados. Luego, cuando leemos el capítulo 20 de San Juan, específicamente en el versículo 21, ahí Jesús hace un envío solemne a sus apóstoles. Estamos hablando después de la resurrección. Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo y reciban el Espíritu Santo. Él atraviesa las paredes y sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. O sea, que ustedes se los retengan, le quedan retenidos. Les da un poder, una autoridad de perdonar los pecados. Él le confiere su propio poder de Él perdonar los pecados a sus apóstoles. Y los apóstoles, como ustedes saben, por sucesión, a través de la imposición de mano, pasan ese poder a todos los obispos, presbíteros, hasta el día de hoy. Por la sucesión apostólica, se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, el Señor quiere que seamos humildes y que en la persona del sacerdote veamos que es Él que está ahí, queriendo derramar su misericordia y limpiarnos nuevamente. Así que Dios utiliza el instrumento del sacerdote para perdonar nuestros pecados. Necesitamos 4 cosas en concreto para tener una buena confesión. La primera de ellas es el examen de conciencia. Yo siempre recomiendo, hay unos formularios de examen de conciencia en internet, ustedes los pueden buscar, examen de conciencia o guía, y ahí te hacen un desglose desde el primer mandamiento, los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, y todo eso para ayudarte a examinarte. Y porque el examen de conciencia es un mirarnos por dentro y ver en qué hemos ofendido a Dios, qué nos está alejando de Dios, qué no estamos haciendo bien. Y en esa reflexión, entonces, darnos cuenta de eso. Y yo lo que recomendaría sería anotarlo. Porque muchas veces en la confesión se nos olvida, nos da miedo, etc. Lo mejor es anotarlo. Y anotas cada uno de esos pecados que entiendes que has cometido, que has hecho. Lo pones ahí por escrito, sin miedo, sin temor, y en el momento de confesarte, pues los lees, ¿de acuerdo? Pero el examen de conciencia es eso, volverse sobre uno mismo y ver en qué cosa ha fallado, qué cosa ha hecho mal. Y dentro de eso también hay que hacerlo con oración, no simplemente ponernos a mirar, hay que orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver nuestra fragilidad, nos haga ver el barro del que estamos hechos, que Él nos ayude y que también nos ayude a dolernos de nuestros pecados, que es lo más importante. Luego del examen de conciencia, hay lo que se llama la contrición, que es el segundo paso. Ya después que yo examino mis pecados y veo lo que yo he ofendido a un Padre tan bueno que tanto me ama, entonces surge de mí un dolor. El dolor brota del amor. Yo amo a Dios y me duele haberle ofendido a un Dios tan bueno y misericordioso.
Entonces entra aquí el tema de la contrición. La contrición es un dolor por el pecado cometido. Y luego está otro que es la atrición. La atrición es un dolor, pero más todavía es un dolor imperfecto, porque es un temor al infierno, es un odio quizá al pecado por la fealdad de lo cometido, por lo bochornoso de cometido, y con eso también es válido para una confesión. Pero la contrición es lo más importante, el dolernos de nuestros pecados, de lo que hemos cometido. Y dentro de esa contrición va incluido ya también el propósito de enmienda, es decir, el propósito de no volver a cometer ese pecado. Ahora bien, hay gente que dice, yo no me voy a confesar porque ese pecado lo voy a volver a cometer. Es que tú no eres profeta, ¿de acuerdo? Para tú saber lo que vas a hacer mañana. Cuando te vas a confesar de tú ahí y ahora, de las cosas que tú te arrepientes en ese momento. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes si en esa confesión vas a recibir la gracia que te va a fortalecer. Tú en ese momento es el que tienes que decir, yo ahora, aquí y ahora, me duelen mis pecados y yo no quisiera volver a fallar, por eso me estoy confesando. Pero no puedes ponerte a pensar en el mañana, porque si nos ponemos a pensar en el mañana es que nadie se va a confesar, porque ¿quién puede no pecar? ¿De acuerdo? Hasta el justo peca 7 veces. Entonces quita ese engaño del enemigo que quiere que tú no te confieses y te dice, no, es que tú vas a pecar nuevamente. No, en ese momento que me estoy confesando, no quiero volver a pecar. En ese momento, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿De acuerdo? Ahí es que necesito yo estar arrepentido y tener la contrición. La contrición, hay una contrición que es perfecta, que es un dolor hasta con lágrimas, una voluntad firme y certera de haber ofendido a Dios y con el deseo de no volverle a ofender jamás, que a veces cuando uno está en un lugar donde no hay sacerdotes ni nada, esa contrición perfecta te ayuda para el perdón de los pecados, siempre con el deseo de cuando te pusieras confesar esos pecados, pero quedan perdonados por la misericordia de Dios, porque no hay un sacerdote, y Dios en ese momento y la iglesia suple también tu atrición y contrición, tu contrición perfecta. Luego de eso está el confesar los pecados. Cuando vamos y confesamos los pecados, se dicen sin más. Hay mucha gente que se pone a contar historias, no ve al grano, a lo concreto, el pecado en sí, ¿de acuerdo? No lo excuses, no lo pintes, simplemente dilo y ya está. Cometí este pecado, ¿de acuerdo? No hay que dar detalles, los sacerdotes no deben de preguntar detalles. Hay veces que tú te evitas preguntas cuando tú inicias diciendo tu estado, es decir, por ejemplo, soy una persona casada, soy religioso, soy seminarista, soy sacerdote, soy soltero. Claro, porque en base a eso hay preguntas que él ya no te va a tener que hacer, porque por ejemplo, si tú eres casado y dices que has cometido fornicación, pues son dos pecados, porque has cometido adulterio también. Ya al decir que eres casado, él entiende que has cometido adulterio. Y así sucesivamente, el estado en el que te encuentras puede ayudar al sacerdote a un mejor discernimiento del pecado en cuanto a lo siguiente que va a pasar. Entonces, di los pecados sin más, no te pongas a dar vueltas, dilo sin más, sin miedo. El sacerdote está ahí simplemente para ayudarte y alcanzarte ese perdón de Dios. Y lo último, para hacer una buena confesión tiene que tener 4C: clara, señalar la falta específica; C de concreta, decir el acto o pensamiento preciso, no usar frase genérica; concisa, evitar dar explicaciones de descripciones innecesarias; y cuarto, completa, sin callar ningún pecado grave, venciendo la vergüenza, porque si ocultas un pecado grave, la confesión es nula. Y por último, el último paso es cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia es, el sacerdote te da una medicina, una penitencia medicinal por haber, dependiendo del pecado o la gravedad de los pecados que hemos cometido, pero es para nuestro bien, para nuestra ayuda. Y algunos sacerdotes pues suplen en ellos mismos a veces la penitencia, te ponen quizá una penitencia suave para ellos cumplir con la más fuerte.
y simplemente en esa penitencia para satisfacer por esos pecados. Son unos ciertos actos que te pedirán, quizá leer un capítulo de la Biblia, rezar unas Ave Marías o quizás un rosario, para reparar ese daño causado. Y también es una ocasión para dar gracias a Dios por habernos perdonado y renovar ese propósito de no quererle fallar más, de pedir su gracia para que su gracia nos ayude a no volver a fallar. Con esto haremos una buena confesión que servirá de mucho fruto para seguir avanzando en el camino espiritual y darle la alegría a nuestro Padre del volvernos a perdonar. Bendiciones.